Como estudiante trabajé en la zona de los nevados en Colombia, muy cerca al Nevado Santa Isabel, Colecacasué, y allá de estudiantes subimos, tocamos la nieve y estuvimos con ese glaciar. Y ahora hace unos 5 años volví a este mismo glaciar y allá el guardaparque con que yo trabajé en ese momento dijo, mira Robert, aquí estuvimos en ese momento tocando nieve, ni podíamos ver el glaciar, teníamos que caminar como 1 kilómetro más para llegar al pie del glaciar, entonces uno lo nota directamente en la vida de uno. En los años 62 nosotros teníamos una superficie total de 2.041 kilómetros cuadrados de superficie glaciar. En este último inventario que hemos publicado en diciembre del 2023, tenemos solamente 1.050 kilómetros de superficie glaciar. Quiere decir que más o menos en 58 años hemos perdido el 56.2% de la superficie glaciar del Perú. Eso es bastante alarmante, porque con esa dinámica significa que en las próximas décadas, pues muchas de nuestras cordilleras glaciares también van a desaparecer. Para el merideño y para el venezolano en un país tropical, contar con glaciares es una experiencia única. Hay mucha gente, imagínate, que vive en el Caribe normalmente, en ciudades como Caracas, Maracaibo, donde las temperaturas son altísimas. El ir a conocer, tocar la nieve, ir a conocer un glaciar es una experiencia única que los marca toda la vida. Entonces realmente el perder esa posibilidad, por ejemplo, a través de aprovechar el teleférico más largo y más alto del mundo, que es el que tiene la ciudad de Mérida, pues ahora el turista que llega al Pico Espejo no ve el glaciar que estaba en el Bolívar, y si el día está nublado tampoco ve el glaciar del Humboldt, y muy pronto no lo verá porque habrá desaparecido. La percepción que nosotros tenemos, por ejemplo, desde el punto de vista de pobladores locales acá en la región de los Andes, también tiene un significado cultural, una identidad que nosotros tenemos. De niños siempre nos enseñaban nosotros y que mencionábamos a los nevados como los nevados eternos, pero ahora nos damos cuenta que no son eternos, es decir, que son cuerpos que están en franco derretimiento, y posiblemente muchos de ellos van a desaparecer en las próximas décadas. Ver al Santa Isabel, ver nuestra escuela ya extinguirse es duro, porque allí aprendimos, pero lo comenzamos a predecir en el 2015-2016 y vimos el glaciar transformarse, derretirse muy rápidamente. Y el año pasado, entre el 2023-2024, también un fenómeno del Niño ya se derritió muy rápidamente lo que quedaba, y entonces asumimos esa pérdida. Las poblaciones que viven o que siempre han vivido cerca de los glaciares notan este cambio, por supuesto, todos los días, ¿no? En su subsistencia de vida y en sus saberes. Entonces están realmente afectados de una forma muy diferente a las personas que viven, por ejemplo, aguas abajo y que solamente, digamos, reciben o no reciben el agua como un medio físico, ¿no? Los glaciares, que son al final deidades, ¿no? Son los apus, son realmente como dioses, están enfermos, ¿no? Están retrocediendo, desapareciendo poco a poco, y para la población local es una gran pérdida también a nivel cultural y a nivel espiritual. El día que dejemos de ver el nevado, nos va a tocar acudir a las fotos para explicarle a los chiquitos qué es un nevado. Hay una foto muy linda de un periódico de Manizales donde hubo un concurso de esquí, se esquiaba en el Ruiz. Yo veía esa foto y yo decía, ¡wow! ¿Cuánto me hubiese gustado vivir en ese espacio, en ese momento donde se podía esquiar en el Ruiz? Y así vamos a vivir, viviendo la añoranza y la pérdida al mismo tiempo, sin poder darle la valoración que se necesita en su momento. El nevado lo que ha dado es una identidad al territorio. Realmente sus paisajes
Glaciares pues representan esa identidad campesina también, ¿no? Porque ese campesino que estuvo trabajando en esa zona cerca al Nevado tuvo que haber sido muy duro ese trajinar en esa zona, ¿no? Y lo que genera es de que está cambiando no solo la montaña, sino también está cambiando la vida alrededor de la montaña, de la gente. Entonces se está abandonando el territorio, así como se está acabando también la población. Si ves, no hay relevos generacionales, lo mismo que en el glaciar. No hay un relevo de ese glaciar. Lo mismo está pasando con las culturas alrededor de estos nevados, pues se están yendo. La gente antigua era mucho más amante a la naturaleza. Esta gente antigua eran muy sabios la gente. Mucho respetaba a las montañas, mucho respetaba a las lagunitas, a los ríos, sus costumbres, sus festivales, todo dirigido a la montaña, que de la montaña viene agua. Entonces, todo esto se está acabando porque los jóvenes ya no les interesa como gente antigua. Los pobladores locales, sobre todo los antiguos, son los que identifican de manera inmediata el retroceso glacial, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos canales ancestrales, canales prehispánicos que todavía son usados por la población para el desarrollo de la ganadería, algunas han dejado de ser usadas producto del efecto del retroceso glacial, ¿no? Porque no hay recarga hídrica, ¿no? Al desaparecer el glaciar, desaparecen tradiciones de ciertas comunidades. Y bueno, y hay una tradición, una historia en la zona del Chimborazo que es muy mediatizada, muy conocida, que es del último hielero del Chimborazo. Y recientemente ha muerto entonces Baltasar, que era el último hielero. Y entonces hay toda una reflexión sobre qué representa su muerte. Es decir, entonces muere una persona, muere esa tradición, o puede permanecer, o qué legado nos llevamos de la existencia de esta práctica. Lamentablemente, claro, al morir esta persona se pierde de alguna manera la tradición porque es la única persona que hacía esta actividad. Obviamente ya con la pérdida de glaciares también para él entiendo que los últimos años fue sumamente complicados porque tenía que subir a más altura para poder conseguir esto. Entonces en realidad también se ve afectada esta parte cultural, ¿no? Una de las leyendas cuentan que el Chimborazo siempre fue mujeriego, fue conquistador y todo, entonces tenía como su esposa la Mama Tungurahua y sus hijos eran el Altar y el Cari Guairazo, pero también tenía su amante que era la Mama Cotopaxi y en la que tenían sus gemelas. Entonces el Cari Guairazo era un hijo tan celoso de su mamá, o sea, tan consentido de su mamá, y siempre regañaba a su papá, se enojaba con el Chimborazo, porque tenía sus amantes y era muy mujeriego. Entonces hubo un día en donde él se enojó tanto que su papá ya no dejaba de ser mujeriego hasta que reventó y voló su cabeza. Y es por eso que solamente tiene hasta los hombros y la cabeza lo voló de tantas iras que le daba a su papá. Hay leyendas en cada una de las montañas o en cada uno de los lugares ancestrales que han tenido nuestros taitas, que de aquí a Cari Guairazo tiene una leyenda que se llama Padre Rumi también, que los mayores antes han sabido quizás hacer un ritual, tener esa fe al páramo, han sabido quizás poner algunas velas, tener algunas cosas ahí, quizás para poner algunos cerditas o lanitas de los borregos para que, según ellos, para que aumenten los borregos, ¿no?
No hay muchas personas que estén arraigadas a esto de estudiar las leyendas, de estudiar un poco la literatura, de estudiar estos fenómenos climáticos. Yo pienso que no le estamos dando, digamos, todo este impulso que se debería dar aquí y sobre todo en nuestra provincia y en nuestra ciudad a la riqueza natural que tenemos de todos los volcanes, no solo del Chimborazo, sino de toda la área de volcanes que tenemos en un boom turístico. Sí es complejo, digamos, nuestra ciudad es compleja en ese sentido y creo que todo ese compendio de cosas hace que vayamos perdiendo este hecho cultural de las leyendas, de los mitos, que es muy importante al momento que venga una persona del extranjero, por ejemplo, contarlo. Chacaltaya ha sido siempre un lugar de visita de la gente. Nosotros, cuando yo era joven, de colegio íbamos con llantas o neumáticos de llantas de autos, se bajaba el glaciar, una locura, ¿no? Pero era lo que se hacía y bueno, después se subía, porque el glaciar no era grande, de hecho es pequeño, entonces, pero había glaciar, ¿no? Ahora no existe directamente nada de glaciar en la región. Bueno, nosotros como Gaia Turismo Naturaleza y como guía, desde el 2014 estamos yendo al Nevado Santa Isabel y anteriormente se hacía una actividad que era un pasadía al borde del glaciar. Era un glaciar grande cuando yo lo conocí y ya pues en este momento el año pasado ya retrocedió y desapareció. Ya esa actividad murió y pues también cambió un poco la dinámica porque las personas iban mucho a ese recorrido. Todos los días había personas para ir al borde del glaciar, pero cuando se desapareció, pues ya también el interés de ir al lugar también desapareció y ya las personas dejaron mucho ir a ese lugar. Por ejemplo, en la zona del Caribe-Guairazo, si mal no recuerdo, hay comunidades que son San Andrés, Pilahuín y otros pueblitos que hay, habían las personas que se dedicaban hacían guianza en el Caribe-Guairazo cuando tenía hielo. O sea, había gente que iba a hacer cumbre, todo eso, entonces ellos subsistían de eso, ¿no? Eran guías de montaña. Entonces, como ya desapareció el glaciar, ellos han tenido que adaptarse. Lo que yo sé es cómo se han adaptado. Ahora no hacen guía a alta montaña, sino hacen actividades de trekking. O sea, igual llevan a las personas, ya no van a ver el glaciar, sino van a ver lo poco que quedó, ¿no? Un pequeño rito de hielo ahí. Y es así como las comunidades han tenido que adaptarse, ¿no? Antes caminabas muchas horas sobre hielo, que es lo que a uno le gusta. El tema del esquí, yo les decía que es un tema cultural. En Manizales hubo clubes de esquí. Era el paseo dominical, ir a la montaña, disfrutar la nieve, ir en los buses en familia, ir a los termales que son tradicionales también. Ahora digamos que es más de caminata y como interpretar lo que tenemos en este momento con respecto a lo que fue. Creo que se alterará completamente la identidad, porque ese casquito, esa porción blanca representaba mucho para la identidad de la población y de la sociedad. Es decir, no, nosotros tenemos un pico nevado y ya en unos años no vamos a tenerlo. Creo que eso va a alterar mucho la identidad, la cultura. Cada que subí y veo los retrocesos glaciares es un tema fuerte porque hizo parte de mi infancia, de mi juventud. Entonces, perder ese contacto, las cosas que experimentamos escalando en las paredes de hielo, pues eso no va a volver a ocurrir. El tema es que estamos en plena zona del trópico. Estos son los pocos glaciares que aún quedan de Colombia y pues en la zona del trópico el tema es mucho más fuerte y las pérdidas son mucho más rápidas, ¿cierto?
en el corto plazo soy un poco pesimista porque vamos a ver cambios dramáticos y muchos de esos cambios nos van a afectar fuertemente en diferentes aspectos. Pero también algo que la naturaleza y la misma montaña me han mostrado es que es extremadamente resiliente también, ¿no? Entonces en el plazo largo los ecosistemas se van a transformar, van a cambiar, pero siempre va a haber un espacio para la vida silvestre, siempre va a haber un espacio para ecosistemas naturales que van a seguir desarrollándose, ¿no? Y lo que espero es que ojalá podamos generar cambios culturales, sociales para poder adaptarnos a esos cambios y para poder disfrutar de esos ecosistemas naturales en el largo plazo, ¿no? Nunca va a dejar de ser para nosotros el Nevado, aunque no haya glaciar. Siempre lo recordaremos como el Nevado del Ruiz, como Cumanday. Siempre yo creo que lo vamos a recordar así, lo vamos a registrar así, no vamos a dejar de verlo. O sea, siempre que los manizaleños nos levantemos y miremos al oriente y el día esté despejado, vamos a ver siempre el mismo macizo montañoso. Entonces yo creo que lo vamos a recordar siempre como eso. O sea, está tan impregnado ya en nuestra identidad que aunque ya no esté el glaciar y lo lamentamos, lo vamos a recordar siempre y lo vamos a seguir llamando como el Nevado y va a significar siempre lo mismo para nosotros. Es lo que yo quiero creer y creo que así se está viendo incluso hoy en los niños de Manizales.